La estrategia de guerra de Netanyahu y Trump contra Irán parece haberse derrumbado. Tras semanas de ofensiva, estas dos potencias no pueden contra el régimen islámico. ¿Quién gana y quién pierde? Con las declaraciones de Donald Trump respecto de una posible salida. El conflicto iniciado el 28 de febrero con los feroces bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní estaba destinado a quebrar rápidamente al régimen de los ayatolás. Pero la resistencia de Teherán y el control estratégico de un estrecho clave para el comercio mundial han cambiado el tablero geopolítico global. Siguiendo los planteamientos que nos hace Alejandra, debemos preguntarnos finalmente si Estados Unidos e Israel se están enfrentando a una de sus más grandes y bochornosas derrotas políticas y militares con esta guerra iniciada el 28 de febrero y que tiene un final abierto e incierto. Trump lanzó la ofensiva con la promesa de doblegar a Irán. Se bombardearon más de 10.000 objetivos, incluyendo infraestructura eléctrica y militar, pero lejos de rendirse, Teherán respondió con ataques a Israel y mantuvo su capacidad de resistencia. Ahora, Washington busca una salida honorable a un conflicto que se volvió inmanejable. Donald Trump y Benjamin Netanyahu están ante un dilema muy serio, como es terminar la guerra en este momento diciendo que la tarea ha sido cumplida, lo cual dejaría a Irán en una posición de triunfo simbólico, o seguir la guerra que ha resultado sumamente costosa. Estamos calculando unos $1.000 millones al día que cuesta esto y que no ha dejado resultados claros. Esto nos lleva a preguntarnos cómo ha hecho Irán para poder mantenerse frente a estas dos potencias que lo atacan. En primer lugar, hay que decir que ha sido clave el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Este factor no lo han visto, o al menos no lo ha visto Estados Unidos y no ha sabido cómo resolverlo. También Irán ha mantenido, aunque mermado, su poder nuclear. Es importante también que Europa no se haya plegado a la ofensiva. Esto también ha influido en que Estados Unidos e Israel no logren su objetivo inmediatamente. Y el régimen, por otro lado, no cayó. Lo que Trump dice de que eliminó a 2 líneas del régimen anterior y que este otro es una nueva generación es algo que no se condice con la realidad. Al contrario, el régimen se ha radicalizado con el hijo de Jamenei a la cabeza, pero sobre todo con los guardias de la revolución, que son mucho más extremistas, si se puede decir, que el resto de los posibles candidatos a suplantar al antiguo régimen teocrático iraní. La guerra se ha transformado en un tironeo de condiciones. Irán utiliza el control del Estrecho de Hormuz como herramienta de presión. Solo China, India y algunos cargueros saudíes han logrado negociar condiciones de paso. El bloqueo parcial afecta al 20% del crudo mundial, lo que ha disparado precios y tensionado la economía global. Al mismo tiempo que Trump anuncia que eliminó no solo a la línea principal del régimen, sino a una segunda línea también, y que los que mandan ahora están negociando en secreto, promete acciones inéditas, como bombardear todo el sistema eléctrico, todos los pozos petroleros e inclusive las plantas desalinizadoras de las que depende la provisión de agua potable para la población. Estas amenazas grandilocuentes no parecen concordar con el anuncio de un proceso negociador que había hecho a mediados de esta misma semana. Aparentemente, Trump intenta salir del conflicto con el relato de que cumplió con su cometido. Esto deja una multitud de consecuencias directas e inmediatas para los países del Golfo. El desenlace todavía no ha ocurrido, pero el hecho de que Irán no haya sido doblegado es una derrota simbólica por el momento. El Estrecho de Hormuz se convirtió en la pieza clave. Irán demostró que controlar rutas energéticas puede ser más decisivo que la superioridad militar. El cierre del corredor marítimo elevó los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, alterando cadenas de suministro globales. La resistencia iraní se complementa con la entrada en el conflicto de los hutíes de Yemen. De esta forma se abre un nuevo frente en la guerra. Estos aliados de Teherán lanzaron misiles contra Israel y declararon estar listos para controlar Bab el-Mandeb, el estrecho que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, en el extremo sudoeste de la península arábiga.
Esto significa que Irán y sus aliados pueden condicionar simultáneamente el paso por dos de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. Irán no solamente ha resistido a los bombardeos de Estados Unidos e Israel durante estas semanas, sino que también hoy está poniendo condiciones. El control del estrecho de Hormuz y la amenaza sobre el estrecho de Bab el-Mandeb a raíz del control que tienen los guerrilleros hutíes sobre buena parte del territorio yemení en el extremo sudoeste de la península arábiga, donde se encuentra el estrecho de Bab el-Mandeb, abren un interrogante sobre cómo pueden ser las derivaciones de este conflicto de aquí en adelante. Lo cierto es que queda claro que esta guerra no se gana en el plano militar, sino en el plano geopolítico y económico. Las operaciones de los hutíes, dicho sea de paso, en el sudoeste de la península arábiga, en territorio yemení, son un gran peligro para la seguridad de los israelíes porque sus misiles pueden llegar hasta el territorio de Israel. La guerra continúa, el final es incierto. ¿Cuáles fueron los principales errores de Estados Unidos y de Israel? Básicamente, como decíamos antes, no prevenir la clausura del estrecho de Hormuz, no haber sido capaces de tomar la isla de Kark, que es de donde sale casi toda la exportación del petróleo iraní. Tampoco tenían conocimiento muy profundo, se nota, de la estrategia militar iraní. Al mismo tiempo contaron con un levantamiento masivo de la población, lo cual no se condice con la realidad de una dictadura brutal como es la iraní. En síntesis, porque no conocen cómo funciona la teocracia, no conocen el régimen en profundidad y no han sabido estructurar una estrategia al respecto. Irán, lejos de ser doblegado, emerge como actor que condiciona el comercio mundial y redefine la geopolítica de Medio Oriente. Irán, si bien es un país no árabe, es musulmán y chiita. Los chiitas son minoría entre los musulmanes, pero Irán tiene una potencia militar de la que carecen los otros países que son mayormente sunitas en la región. Esto es un peligro que, si se concreta, la verdad que agravaría mucho el panorama en Medio Oriente. Los invitamos a suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo nuestros contenidos semanales y para hacer cada vez más grande nuestra comunidad. También se pueden suscribir en la plataforma Spotify. Búsquennos como Mundo en Crisis. Gracias por llegar hasta aquí. Nos reencontramos en nuestra próxima entrega.